oscuridad, frío y silencio. Incluso el sonido de mi propia respiración era discordante. Estaba en ese lugar olvidado de México, difícil de encontrar incluso en los mapas. Yo era Mateo, un camionero. Los caminos eran mi hogar, pero esa noche, los caminos me llevaron a una pesadilla. Todo comenzó con una entrega de rutina. Al oscurecer, giré por un estrecho camino de tierra para llegar a mi última parada, un pequeño rancho. Una oscuridad total había descendido. Mis faros iluminaban las siluetas sombrías de los árboles a lo largo del camino. Sentí una extraña inquietud. Sin GPS, sin señal. Estaba completamente aislado. Mientras conducía, sentí el aire cerrándose sobre mí como una mano fría. Incluso si encendía la calefacción, esta sensación de frío se filtraba en mí. Encendí la radio, y había silbidos y murmullos extraños e incomprensibles. Era como si la radio estuviera en silencio. La sensación de escalofrío se extendió por todo mi cuerpo. Esto no era un miedo que yo conociera. Esto era otra cosa. Un pavor desconocido. Entonces, al lado del camino, apareció una vieja casa de campo abandonada. Su techo se había derrumbado, sus ventanas estaban rotas. Pero frente a la casa, en un banco podrido, ardía una lámpara tenue. Su luz parpadeante se extendía por todas partes. En esa luz brillante, distinguí una silueta. La puerta de la casa estaba entreabierta, y detrás, justo en el vacío, vi una figura. Era como un bulto. Mi corazón se aceleró. Volví a mirar, no había nadie. Solo la lámpara y la oscuridad. Es el cansancio, pensé. Pero ese escalofrío no se me pasó. Nunca había oído hablar de ese pueblo. Era un lugar que ni siquiera existía en los mapas. No había ningún asentamiento ni rastro humano alrededor. Solo silencio y yo. Pasé la casa de campo. El camino se enderezó y, a lo lejos, un pequeño asentamiento, tenuemente iluminado. Ese era el lugar ideal. A medida que nos acercábamos al pueblo, la extrañeza aumentaba. No se oía ningún ladrar, ni siquiera el canto de los pájaros. Puro silencio. Era como si todo ser vivo se hubiera quedado en silencio, conteniendo la respiración ante un terror invisible. Al entrar al pueblo, vi unas cuantas casas antiguas. La mayoría estaban a oscuras. Solo unas pocas ventanas dejaban entrar una luz difusa. Las calles estaban vacías. Era casi de noche. Nadie se había ido. Era como si todo el pueblo se hubiera convertido en un pueblo fantasma. Apreté el volante con fuerza. El terror crecía en mi interior. Este miedo me resultaba familiar, pero esta vez era mucho más intenso. Finalmente, llegué a la habitación donde iba a hacer la entrega. Era una casa pequeña, vieja y de una sola planta. La puerta estaba entreabierta. Aparqué el coche y apagué el motor. El silencio que impregnaba el aire me ponía nervioso. Tenía la sensación de que en cualquier momento oiría un grito. O un susurro, un susurro. Bajé de la camioneta. Mis pasos resonaban en la calle oscura. Era como si a cada paso que daba le siguiera una sombra. Piel chinita me revolvió el pelo. Me acerqué a la puerta y llamé suavemente. No hubo respuesta. Llamé con más fuerza. Silencio de nuevo. Un sonido provenía de adentro. No podía distinguir qué era. Era como un murmullo, un susurro. Como si alguien hablara desde adentro, pero no quisiera alzar la voz. Mi corazón se agitaba. ¿Entraba? ¿O volvía? Pero tenía que hacer una entrega. Abrí la puerta lentamente. Estaba completamente oscuro dentro. Solo se filtraba una tenue luz a lo lejos, desde lo profundo de la casa. Y ese sonido, ese murmullo, se acercaba aún más. Era como si alguien susurrara solo para mí. ¿Está este lugar maldito?, pensé. ¿O estoy drogado? Había un algo en este pueblo. Y estas cosas no eran cosas buenas. La puerta estaba entreabierta. El murmullo que venía del interior se hizo más nítido. Era como un susurro, pero no podía distinguir las palabras. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de curiosidad y una inquietud incomprensible. Pensé por un momento, Mateo, date la vuelta y vete. Pero no podía. Tenía que terminar la entrega. Entré lentamente. Mis pasos resonaban en el vacío. La casa estaba completamente oscura, salvo por una luz difusa que se filtraba desde el fondo de un pasillo más adelante. No sabía si provenía de una lámpara o de algo más. El aire era gélido, como si fuera una mañana de invierno. Afuera, era una cálida noche mexicana. Este frío repentino empezó a hacerme temblar. Caminé por el corredor. A medida que avanzaba, el murmullo parecía moverse conmigo. En cualquier momento, sentía como si una sombra saltara, una figura me enfrentara. Sentía una presión sobre mí, como si una mano invisible me empujara. La puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta, y una luz brillante se filtraba desde adentro. En ese momento,
El miedo en mi corazón se transformó repentinamente en tierra. Cuando miré a través de la puerta entreabierta, lo que vi me paralizó. En el centro de la habitación, de espaldas a mí, se alzaba una silueta alta y delgada. No podía explicar qué era. Parecía una persona, pero no se movía, no respiraba. Esa figura absorbía la oscuridad a su alrededor. Solo sus ojos. Sí, sus ojos brillaban, como dos pequeñas brasas. Era como si me estuviera mirando, pero yo veía su espalda. ¿Cómo era posible? Mi cabello se volvió piel chinita. Una gota de sudor me corría desde la frente hasta la sien. Quería correr, quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Mis piernas temblaban, como si estuviera clavado en mi sitio. Esa silueta, lentamente, como si nunca hubiera existido, comenzó a fundirse en el vacío. Desapareció. Nadie ya no estaba en la habitación. Y, sin embargo, incluso la ausencia era una presencia. Seguía sintiendo esa cosa. Era como si cada rincón de la habitación, las paredes, el suelo, estuvieran llenos de su presencia. El aire se había vuelto pesado, me costaba respirar, como si me estuvieran sofocando. ¿Era una alucinación? ¿Era el juego de la fatiga y el miedo? ¿O era de verdad? Este inexplicable suceso me había trastocado la mente. Me froté los ojos. Volví a mirar. Vacío, oscuridad, y ese aire frío. Fue entonces cuando oí un sonido, muy cerca de mí, un susurro, como junto a mi oído. Un nombre susurró: Mateo. Mi nombre, Mateo. Ese susurro resonó junto a mi oído. Era como si la oscuridad misma me hubiera hablado. Me quedé paralizado. Me dolía el corazón, pero esta vez no era solo miedo. También había asombro, incomprensión. Mi mente parecía paralizada por aquel inexplicable suceso. ¿Era lo que veía o una jugarreta del cansancio y la tensión? Me temblaban los pies, pero aún así retrocedí tambaleándome. Tenía que salir de aquella habitación. Ese sonido, ese murmullo, de la nada, me estaba volviendo loco. Volví a pasillo. El aire seguía helado. El escalofrío me había invadido todo el cuerpo. Era como si el vacío a mi alrededor me impidiera respirar, como si me sofocara. Tenía que volver a mi camioneta. Eso era lo que tenía que hacer. No me importaba la entrega. Había terror en aquel pueblo, un terror que sentía en los huesos, aunque no fuera tangible ni visible. Aceleré el paso. El eco de mis pasos era como un redoble de tambor en el oscuro pasillo. Era como si cada paso acercara una sombra. Miré hacia atrás un instante. Nadie se había ido, pero algo me seguía. Sentí una presión en la espalda. Pensé que un bulto invisible venía hacia mí. Cuando la puerta de la casa apareció a la vista, sentí algo de esperanza. Tenía que llegar. Ese era mi único objetivo. Pero justo entonces, desde el fondo del pasillo, a la entrada de la casa, llegó un sonido que nunca antes había oído. Era como un ulular, no una voz humana, ni tampoco una voz animal. Era más como el eco de un grito, un ulular mezclado con dolor, frío como el hielo. Apreté los labios para no gritar. Ese ulular resonó en cada rincón de la casa, golpeando las paredes y rebotando. Era como si la casa misma crujiera. Eché a correr. Me temblaban las piernas, pero corrí con todas mis fuerzas hacia la puerta. Esa puerta fue mi salvación. Cuando estaba a punto de llegar a ella, vi una sombra que venía rápidamente hacia mí desde una de las habitaciones de la derecha. Era una figura difusa, no pude distinguir qué era, pero era muy rápida. Ya casi estaba en la puerta. Busqué el picaporte. En ese momento, sentí un frío intenso en la espalda. Era como si una mano me hubiera tocado el hombro, una mano helada. Y en ese mismo instante, junto a mi oído, oí un susurro, esta vez más nítido, muy cerca. Volvió a susurrar mi nombre: Mateo, te quedarás aquí. Esa caricia fría en la espalda y ese susurro en mi oído: Mateo, te quedarás aquí. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía ni gritar ni salir corriendo. Era como si una fuerza invisible me hubiera clavado en el suelo. Mi corazón latía desbocado, como si me fuera a reventar las costillas. Todo mi pelo se convirtió en piel chinita. Este terror era diferente a todos los miedos que había experimentado. Era una pesadilla inexplicable. Cuando abrí los ojos, me encontré dentro de la casa. No supe cómo. Recordé haber corrido hacia la puerta, haberle agarrado del brazo, pero después de eso, sentí un vacío. Era como si hubiera perdido el conocimiento. Sentí una gran presión. Intenté levantarme, pero me temblaban las piernas, demasiado débiles para sostenerme. Me desplomé débilmente en el suelo. Estaba en la habitación oscura. La tenue luz de la madrugada se filtraba por las ventanas. Afuera aún reinaba el silencio. Los perros no ladraban, los pájaros no cantaban. Solo se oía el aullido del viento, y parecía gemir conmigo.
Sentía una inquietud indescriptible. De repente, un sonido surgió de un rincón de la habitación. Un murmullo. Luego un susurro. Era como si las paredes hablaran. Entrecerré los ojos, buscando una figura en la oscuridad. No había nadie. Pero las voces no cesaban. Como si intentaran decirme algo, pero no entendía qué. Me levanté, me aferré a la pared y salí de la habitación. Estaba de nuevo en ese pasillo. Este pasillo me parecía interminable. Sentía un escalofrío a cada paso. El aire seguía helado. Mis pulmones se congelaban con cada respiración. Había un olor extraño por toda la casa. Un olor a viejo y mohoso, pero también un olor dulce y nauseabundo. Como si algo se estuviera pudriendo en el interior. Caminé hacia la luz que provenía del fondo de la casa. Era una cocina. Una pequeña lámpara de aceite emitía una luz parpadeante sobre la vieja mesa de madera del rincón. Había una silueta junto a la lámpara. Al principio me quedé atónito. ¿Era esa figura otra vez? Mi corazón se aceleró, pero al acercarme, me di cuenta de que era una anciana. Me daba la espalda. Revolvía lentamente algo en la estufa. «Hola», dije con voz temblorosa. La mujer se giró lentamente. Tenía el rostro arrugado, la mirada vacía. Me miraba, pero no veía. Como si fuera parte de este lugar, una sombra de este pueblo maldito. Abrió la boca y dijo algo parecido a un murmullo. Estaba en español, pero apenas pude entender las palabras. «Es demasiado tarde, Mateo. Está prohibido pasar la noche aquí». Las palabras de la anciana me recorrieron el alma como un viento profundo. «Es demasiado tarde, Mateo. Está prohibido pasar la noche aquí». Su mirada parecía vacía, pero sus palabras eran firmes. Era evidente que ella también conocía los secretos de este pueblo maldito. El miedo y la esperanza brotaron en mi interior. Quizás ella podría ayudarme. «¿Qué quieres decir?», pregunté con la voz entrecortada. «¿Qué pasa?». «Solo iba a hacer una entrega». La mujer asintió lentamente. Dejó la cuchara que tenía en la mano sobre la mesa de madera. La voz resonó en el silencio circundante. «¿Quiénes entran aquí? A veces nunca vuelven. Este lugar tiene sus propios dueños. ¿Quiénes deambulan de noche? Sombras. Sombras». Recordé la silueta que había visto antes. Mi corazón se aceleró. «¿Qué sombras?», susurré. La mujer se giró hacia mí. Había una mirada vacía en sus ojos. «Son viejos. No pertenecen a esta tierra. Vagan en la oscuridad de la noche. Se oyen pasos, pero no se ve a nadie. A veces se oyen susurros, susurran tu nombre. Entonces, te atraen». «¿Atraerte?». Eso fue lo que me pasó. Ese susurro terrible y ese roce frío. Mi pelo se volvió piel chinita. «Me arrastraron», murmuré. Vi una figura, luego desperté y estaba dentro. La mujer parpadeó. La inquietud en su rostro aumentó. «¿Les gustaste, Mateo? Te quieren. Tienes que salir de aquí. Ya». «¿Pero cómo?», pregunté. «Mi camioneta está afuera. Parece que no hay nadie en el pueblo. Todo está tranquilo». «Debería estar tranquilo de todas formas», dijo. «Cuando aparecen, todo queda en silencio. Ni siquiera los pájaros cantan, los perros no ladran. Es su sombra». En ese momento, desde afuera, muy cerca de la casa, llegó un sonido. Era un murmullo bajo y apagado. Entonces un clic. Era como si algo se arrastrara por el suelo de madera. La mujer abrió los ojos de par en par. Se llevó la mano a la boca. «Ya vienen», susurró. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Esta vez era miedo, puro terror. La mujer cogió la lámpara de aceite de la mesa. «Ven conmigo», dijo. «Aquí no estás a salvo». La seguí. Abrió una puerta vieja y crujiente, y entramos en un pasillo estrecho y oscuro. Al final del pasillo había una pequeña puerta trasera que daba al exterior. La mujer abrió la puerta. Todavía estaba oscuro afuera, pero a lo lejos se veía una tenue luz proveniente del exterior del pueblo. Pensé que se acercaba la madrugada. «Corre, Mateo», dijo. «No mires atrás. Y no vuelvas por aquí. Este pueblo está maldito». Las palabras de la anciana resonaron en mis oídos, y me lancé a la oscuridad por la puerta trasera. Corrí con todas mis fuerzas hacia las afueras del pueblo, en dirección a la tenue luz de la madrugada. Mis pasos resonaban en el camino de tierra. Era como si cada paso fuera el de la sombra que venía detrás de mí. Respiraba con dificultad, me ardían los pulmones, pero no podía parar. La pavor en los ojos de aquella mujer, y las palabras «pueblo maldito» susurradas en su voz se me quedaron grabadas en la mente. Tenía miedo de darme la vuelta. Me aterraba ver una figura, una silueta, volver a encontrarme con aquella cosa de ojos brillantes. En cualquier momento, pensé que una mano fría me tocaría el hombro, que un susurro volvería a susurrar mi nombre. Mi pelo se convirtió en piel chinita.
Este miedo se había apoderado de todo mi cuerpo. Mientras corría, el sonido que venía del pueblo cambió. Ese ulular apagado había dado paso a una respiración rápida y jadeante, como si algo, o alguien, me siguiera. No oía sus pasos, pero sentía su presencia. Una presión invisible me oprimía. Era como si el aire se densificara a mi alrededor, como si me sofocara. Llegué a las afueras del pueblo, a campo abierto. A lo lejos, la silueta de mi camioneta era visible. Sentí esperanza. Si lograba llegar, tal vez podría escapar. Pero justo entonces, detrás de mí, a pocos metros, oí un susurro muy cercano. Era como si una sombra me respirara en la nuca. Y ese susurro se hizo claro: no te vayas. Me quedé paralizado. Quería correr, pero me temblaban las piernas. Cerré los ojos con fuerza. Aquello inexplicable me seguía. Un terror inexplicable me atrapó. Abrí los ojos. No había nadie detrás de mí. Solo la tenue luz de la oscura y brumosa madrugada. Pero esa presencia estaba ahí. El frío que sentí, el escalofrío que me recorrió, todo era prueba de ello. Corrí una última vez hacia mi camioneta. Abrí la puerta y salté dentro. Cerré la puerta rápidamente. Con manos temblorosas, metí la llave en el contacto y la giré. El motor se caló. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Era como si el camión también hubiera caído bajo la influencia de este pueblo maldito. La desesperación dentro de mí crecía. ¿Qué quería esta excitación de mí? Justo cuando había perdido la esperanza, el motor arrancó ruidosamente. Pisé el acelerador. El camión comenzó a avanzar, temblando. Observé el pueblo oscuro que había dejado atrás por el espejo retrovisor. Frente a esa vieja casa de campo a la entrada del pueblo, esa tenue lámpara estaba encendida de nuevo. Y bajo la lámpara, vi una silueta difusa. Era como una excavadora, inmóvil, como si me estuviera observando. No le quité los ojos de encima hasta que estuve lejos de ahí. Mi corazón latía más rápido. Crucé los límites del pueblo y me alejé de ese lugar de terror. Pero la imagen de esa figura estaba grabada en mi mente. No sé cuánto me alejé de ese pueblo maldito. Solo sabía que aquella silueta difusa desaparecía por completo en el retrovisor. Pero la imagen de esa figura, con sus ojos brillantes, se me quedó grabada en la mente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Mis manos apretaban el volante con fuerza. El tiempo iba aclarando poco a poco. La madrugada daba paso a las primeras luces del alba. Pero la oscuridad y el miedo que sentía no desaparecían. Intenté concentrarme en la carretera. Los árboles a ambos lados ya no parecían tan amenazantes como aquella sombra, pero la inquietud persistía. Encendí la radio. Esta vez conseguí encontrar una emisora normal. Gente hablando, música sonando. Era como si hubiera vuelto a la normalidad. Pero la realidad de lo que había vivido esa noche se me clavaba en la mente como una daga. A medida que pasaban los kilómetros, empecé a sentirme un poco más seguro. Quizás todo fuera solo cansancio y tensión. Quizás la anciana de ese rancho había alucinado como yo, tenía problemas mentales. Sucesos tan inexplicables podían volver paranoica a cualquiera. Me repetía una y otra vez: se acabó, Mateo. Estás a salvo. Pero mi cuerpo no me decía lo mismo. El escalofrío en la nuca no se me iba. El frío en las manos seguía ahí. Y lo más extraño era que me temblaban los pies. Era como si todavía corriera dentro de esa casa maldita, huyendo de esa sombra. De vez en cuando, me parecía oír ese susurro, susurrando mi nombre: Mateo. Me detuve frente a un pequeño restaurante al lado de la carretera para descansar. Las risas y el olor a comida que salía del interior me recordaron que había una vida normal. Bajé de la camioneta. Mis pasos resonaban con normalidad sobre el asfalto. El aire ahora era completamente brillante, brillaba el sol. Todo era normal. Pero yo no era normal. Abrí la puerta del restaurante y entré. Estaba lleno. La gente hablaba y ría. Me senté en un rincón y pedí un café. Mientras esperaba el café, oí a un camionero hablando en la mesa de al lado. Hablaba de algo, hablaba de ese pueblo, dijo, la pesadilla de los camioneros. La presión en mi corazón aumentó de repente. Hay un pueblo en México, dijo el hombre con la voz un poco ronca, quien entra ahí nunca ve la luz del día. O nunca regresa. Me daba vueltas la cabeza. Apretaba la taza de café con fuerza. Lo que veía, lo que experimentaba, ¿era real? ¿Hablaba este hombre de lo mismo? ¿O era solo una coincidencia? La confusión y la incomprensión en mis ojos aumentaron. Sentí una sombra que me seguía. El terror dentro de mí resurgió. Las palabras del camionero resonaron en mi mente y me quedé paralizada. Hay un pueblo en México. Quien entra en él nunca ve la luz del día. O nunca regresa. Escuchar la historia de una pesadilla tan similar en tan poco tiempo, en un lugar tan lejano, transformó el miedo en terror. La presión en mi corazón se había vuelto insoportable.
Me recuperé y le pregunté al hombre con voz temblorosa, ¿de qué pueblo habla? ¿Dónde está este lugar? El hombre se volvió hacia mí. Había una inquietud similar en sus ojos, incluso pavor. ¿No quieres saber su nombre, amigo mío?, dijo, bajando la voz. Dicen que hay demonios. Está maldito entre los camioneros. Es un lugar que ni siquiera está en los mapas. Si vas ahí una vez, dejas tu alma ahí. Tragué saliva. Este hombre hablaba del mismo pueblo, de las mismas cosas inexplicables. Así que lo que estaba experimentando no era una alucinación. Pero esto era aún más aterrador. ¿Eran realmente demonios? Esas sombras, esos susurros. Estuve ahí, susurré, con una voz apenas audible. Anoche recibí una entrega. El hombre abrió mucho los ojos. Se apartó un poco de la silla. ¿Qué dices?, preguntó, con una mezcla de asombro y terror en la voz. ¿Saliste vivo de ahí? No lo sé, dije con sinceridad. Escapé, pero todavía siento que estoy ahí, como si algo me siguiera. El hombre me miró con aún más recelo. Luego respiró hondo y empezó a contar su propia historia. Hace años, un amigo mío, Ricardo, entró en ese pueblo. Él también era camionero. Había ido a hacer una entrega, igual que tú. Tuvo que quedarse en el pueblo cuando la noche se derrumbó. Cuando lo encontraron por la mañana, ya no era el mismo. Sus ojos parecían vacíos, susurraba algo constantemente. No emitía ningún sonido, solo murmullos. Desapareció una semana después. Nadie lo volvió a ver. La historia de Ricardo me hizo sentir lo que había experimentado una vez más. Esas luces parpadeantes, las habitaciones oscuras, el aire helado. Sobre todo ese susurro. Yo también recordaba haber oído susurros. Cosas malditas pasan allí de noche, continuó el hombre. Los aullidos que oímos, los sonidos del ladrar. Hasta los animales del pueblo se vuelven locos. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, como si una sombra oscura lo escuchara. Algo vive ahí. Y esa cosa quiere las almas de quienes entran. Y sus cuerpos. Las palabras del hombre me llenaron de escalofríos. Esa figura difusa, ese bulto. La silueta de ojos brillantes. Todo esto me rondaba la mente. Ya no era solo yo, otros habían vivido experiencias similares. Esto no era una pesadilla. Era real. Camion soforun un sofler veinin de Yanklandren, Dona Kalmst. Mexica David Koibarki. Oraya giren un SGN gore millor. Ya David Dayerione millor. Bukadar Xasurede, Bukadar Uzak Biryerde, Bukadar vencer Birkabus Unikayas y Biumak, Ichin de Kimiedoyu Terrora Don Usturdu. Calvin de Kipersion Dayan y Mavbira Lamst. Kendimito parlant beti treien virses la dama sordum, angikoiden base dior snuf, nere de buyer? Adam van adondu, goflerin de beninkine y me fervir inquietud, atavir pavorbar. Admir mekiste mez sindostum, dedi, sesin saltarak. Oraya finler indolas birlia y dilior. Soforler alas da la netliefe concedía KMSTR. Aritalar la bilio mayan bir yerdir. Egervir que zoraya giresen, runu orada bracken. Yukundum. Buadan da koiden, ein inexplicable seilerden base de yordu. Demek ya sakarbir alusinas don de hildi. Amabuda ya korkutukuidu. Gersekten de finler midi. Ogolgeler, ofutlar. Ben oradain, diexldad, neredeis eduion muyor dusesim. Dum jefe orada virtes limadbar. Adam gofler y faltas gibias. Sandalies in denafif seferie sekildi. Nereyos unsen? Dedi, sesisas klakars dir de sekledoludu. Oradan canse concedía KTNM? Bilmiorum, de Dindulustse. Oradan Kazdmama. A la oradan Hibi se de Yorum. Birse Benitaki pediyor Hibi. Adam van a dar a su feilobat. Sonra de bin nefesal de Kendi Kayas inian la Maya Baslad. Y Aronce, Benin de Bir Arcadasm, Ricardo, Okoye Hirmisti. O David Camion Soforudu. Te pecas en Inhibi Virtes Limatichi Hirmisti. Noches octubun de Koi de Kalmakforunda Kalms. Sabajon Ugulduklarda. Ainot de Hildi. Gofleri vos lukta hibi yedi, surek virse y lex liordu. Isbir sonidos karmiordu, sade y murmuriolar. Bir hafta sonra hortalan kaiboldu. Nadie virda a gornedi. Ricardo Mujica y ese, van a yas a clarbir que zdal setirdi. Oti treens clar, caral kodalar, helado aba. Oceicle de OFSLT. Benin mexiclar duidugum watlan. Jefeler y orada la netli severo lur, die de bametiadam. Duidugum furidolar, ladras leri. Koibekia y Banlar Bilefe concedía el DRR. Birandurdu, Etrafabat, Sanki Karan Virgolgeon Udin Lior Mushibi. Orada Virseyas Dior. Besei, Oraya Girenlerin Rular Mistillior. Bukutlarnta. Adam Sofler y Siniur Pertile Doldurdu. O difusa figura, o buto.
Gosleri par la cola en siluet. Tumbunlar finin de donuk duru Arxa de Even de Hill, Vascalar de vencerse el Edia Samst. Bu, Birkabus de Hildi. Bu, Gersecti. Las palabras del hombre, lo que le pasó a Ricardo, me trastornó la mente. Me preguntaba si yo también había corrido la misma suerte. Quizás nunca había salido de ese terrible pueblo, solo estaba alucinando, viviendo una pesadilla. El terror en mi interior crecía. Empecé a temblar. Entonces, ¿sabes exactamente dónde está este pueblo? Pregunté con la voz entrecortada. Quizás haya una solución. Alguien ha hecho algo. El hombre negó con la cabeza. Nadie se acerca a ese lugar, amigo mío. Se sabe que está maldito. La gente que vivía allí también enloqueció poco a poco, y luego desapareció uno a uno. Finalmente, todo el pueblo quedó vacío. Solo quedaron esas sombras. Esta información hizo que lo que estaba experimentando fuera aún más real. Las palabras de la anciana, esos susurros, esa figura. Todo encajó. Era una verdadera pesadilla en un pueblo olvidado de México. Terminé mi café. Me despedí del hombre. Pero la inquietud que sentía no desapareció. Volví a mi camioneta y partí. Debería haber seguido mi ruta habitual. Debería haber continuado con mi trabajo. Pero mi mente estaba atrapada en ese pueblo maldito. Cada vez que me miraba al espejo, buscaba una silueta detrás de mí. Cada vez que oía una voz, intentaba descifrar si era un invento. Pasaron algunos días. Seguí haciendo mis entregas. Pero no podía dormir. Al cerrar los ojos por la noche, el pasillo de esa casa oscura, esos ojos brillantes, la mirada vacía de la anciana y el susurro en mi oído, Mateo, te quedas aquí, me rodeaban la mente. Cada madrugada, me despertaba empapado en sudor, buscando una sombra junto a mi cama. También empezaba a sentirme físicamente afectado. La fatiga, la falta de sueño y el estrés constante que experimentaba me estaban agotando. No podía comer, perdí el apetito. Cuando me miraba al espejo, tenía ojeras y la cara pálida. La expresión de mis ojos se había vuelto similar a la de Ricardo, como la describió el camionero. Una mirada del vacío. Una noche, no pude volver a dormir. Estaba sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de una gasolinera. Encendí la radio, aunque era una emisora normal. De repente oí un crujido, y ese sonido, ese murmullo, me resultaba muy familiar. Mi corazón se aceleró. Quise bajar el volumen, pero mi mano estaba paralizada. Ese susurro se hizo claro, Mateo. Regresa. Se me erizó la piel, se convirtió en piel chinita. Este inexplicable suceso me estaba volviendo loco. ¿Cómo podría esa cosa encontrarme, a pesar de estar a kilómetros de distancia? ¿Me seguía la maldición de ese pueblo? Este terror ya no estaba solo en ese pueblo, me acompañaba a todas partes. Regresar. ¿Debería regresar allí? Ese susurro de la radio, Mateo, vuelve, me zumbaba en los oídos, y me temblaban las manos al apagar la radio. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, como si me hubiera caído en un vaso de agua helada. Aquello inexplicable me había encontrado incluso a kilómetros de distancia. No era una pesadilla, era una realidad. El efecto de aquel pueblo maldito seguía sobre mí, siguiéndome como una sombra. ¿Volver? Jamás. Nunca volvería a pisar ese lugar. Pero la presión en mi interior aumentaba, como si algo intentara jalarme de vuelta, una cuerda invisible que me conectara con aquel oscuro pueblo. Al cerrar los ojos, esa difusa figura, esos ojos brillantes, cobraban vida en mi mente. Incluso despierto, podía verlos, oír sus susurros. También estaba físicamente agotado. Tenía las piernas entumecidas, como si fuera a desplomarme en cualquier momento. No podía comer, no podía dormir. Cada día que pasaba, palidecía más, el vacío en mis ojos se profundizaba. Pensé en ir al hospital. Quizás pensarían que estaba loca. Pero estos sentimientos eran reales, no estaba loca. Solo era prisionera de un terror incomprensible. Resistí unos días más. Intenté conducir la camioneta por las carreteras, para hacer mi trabajo. Pero todo parecía una extensión de ese pueblo maldito. Cada camino oscuro, cada rancho desierto, cada silencio me transportaba a esa noche. Me obligaba a no dormir por la noche. Intentaba mantenerme despierta, pero cuando el cansancio me vencía, en cuanto cerraba los ojos, esa pesadilla volvía a empezar. Desperté en una madrugada, otra vez, cubierta de sudor. Estaba en mi camioneta, en medio de un campo. El aire era frío, pero dentro hacía un frío glacial. Era como si ese frío también se hubiera filtrado a la camioneta. Mi inquietud estaba al máximo. Sentí algo junto a mi cama. ¿Era una sombra? ¿Un bulto? Abrí los ojos lentamente. Recorrí con la mirada la oscura cabaña. No había nadie. Pero había un olor. Un aroma a perfume de mujer muy fuerte,
dulce y repugnante. Igual que en esa casa maldita. Mi corazón se aceleró. Miré al otro lado de la cama. Ahí, en el sofá, había una fotografía vieja y arrugada. Nunca la había visto. Extendí la mano lentamente y recogí la fotografía. Estaba polvorienta y desgastada. En la fotografía, una joven sonreía. Era hermosa, pero sus ojos me resultaban familiares. Igual que los ojos de esa sombra, brillantes y vacíos. Y detrás de ella, aunque borrosa, estaba la puerta de ese rancho. La puerta de esa casa maldita. La fotografía en mi mano era como un helado. ¿Quién la había dejado en mi cama en la camioneta? ¿Qué significaba esa cosa? Ese susurro no era solo una voz, sino una presencia. ¿Y esa mujer? ¿Quién era la mujer de esa fotografía? La fotografía en mi mano estaba fría como el hielo. Los ojos brillantes pero vacíos de la joven se parecían tanto a los ojos de la sombra en esa casa maldita que me dejaron sin aliento. Dentro de mi camioneta, en medio del campo, bajo la tenue luz de la madrugada, me horroricé por completo ante este inexplicable suceso. ¿Cómo había llegado esta fotografía a mi camioneta? ¿Y quién era esta mujer? De repente, ese olor me golpeó la nariz de nuevo. Ese intenso y repugnante aroma perfume de mujer. Era como si la mujer hubiera emergido de la fotografía y flotado en mi cabaña. Miré a mi alrededor. En la oscuridad y el vacío, nadie no estaba por ningún lado. Pero sentí su presencia. Mi corazón latía con fuerza. La presión era insoportable. Le di la vuelta a la fotografía. En el reverso, con letra descolorida, había un nombre y una fecha. Isabela, 1970. 1970, casi 50 años atrás. E Isabela. Recordé una historia que me había contado la anciana en el pueblo. Una niña desapareció en la misma casa hace 70 años. ¿Podría estar relacionada con esta mujer? Un frío repentino envolvió toda la cabaña. En el aire frío, oí un susurro. Esta vez era más claro, pero seguía siendo difícil de entender. Era como un murmullo mezclado con el aullido del viento. ¡Ayúdame! Un escalofrío me recorrió la espalda, se convirtió en piel chinita. Este terror podría apoderarse de mí en cualquier momento. ¿Pertenecía esa voz a la mujer de la fotografía? ¿Me estaba pidiendo ayuda? ¿Pero cómo? ¿Cómo podía ayudar a una sombra, a un espíritu? Lentamente dejé caer la fotografía en el asiento de al lado, como si fuera una serpiente venenosa. Esto ya no era solo una pesadilla. Era un secreto del pasado, tal vez una tragedia en ese pueblo maldito. Y yo, Mateo, me estaba dejando llevar por ese secreto. En ese momento, fuera de la camioneta, oí un sonido que venía del campo. Era un murmullo lejano, luego un crujido. Era como si algo se moviera en el campo. Entrecerré los ojos, buscando una figura en la oscuridad. Una silueta apareció en difusa y luego desapareció. Esta sombra seguía siguiéndome. Aunque había dejado el pueblo, no me dejaba. Mi mano se dirigió a la llave para arrancar la camioneta. Tenía que irme de allí, pero ese susurro resonó: no la dejes sola. Con la foto de Isabela en la mano, el vacío en mis ojos cada vez más profundo, comprendí que regresar a ese pueblo maldito era inevitable. La inquietud que crecía en mi interior ya no era solo miedo, sino también una sensación de impotencia. Ese espíritu me llamaba, me hablaba. Y yo, Mateo, tenía que ir tras ese secreto inexplicable, tenía que devolverlo a su lugar. Solo entonces terminaría esta pesadilla. Subí a mi camioneta y recorrí esos oscuros caminos una vez más. Esta vez mi destino estaba claro. Ese rancho olvidado, esa aterradora casa donde Isabela había desaparecido. Durante todo el trayecto, un extraño silencio me invadió. Sin miedo, sin ansiedad. Como si me hubiera resignado a mi destino. Como si algo me atrajera hacia ahí. Una presión invisible me empujara en esa dirección. Volví a tomar el mismo camino de tierra. Estaba oscureciendo, la noche estaba a punto de llegar. A medida que la oscuridad se cernía lentamente, las sombrías siluetas de los árboles al borde del camino se hicieron más nítidas. El escalofrío de esa primera noche me invadió de nuevo. Pero esta vez no era un pavor, era más bien una sensación de familiaridad. Como si hubiera estado ahí miles de veces. Al entrar en el pueblo, todo estaba de nuevo completamente oscuro. Ni luz, ni sonido. Silencio absoluto. Ningún perro ladraba, ningún pájaro cantaba. Era como si el pueblo hubiera contenido la respiración conmigo. Aparqué mi camioneta frente a aquella casa maldita. Al apagar el motor, el silencio que nos rodeaba resonó en mis oídos. Este silencio era en sí mismo un elemento de terror. Bajé de la camioneta. El aire era gélido, un helado a frío me invadió. Me temblaban las manos, pero esta vez no era de frío, sino de la intensidad de la sensación que experimentaba. Abrí la puerta. Dentro estaba oscuro otra vez.
Encendí la linterna de mi teléfono, pero su luz era difusa, no podía penetrar del todo la oscuridad. Ese olor a perfume de mujer me golpeó la nariz. Isabela definitivamente estaba ahí. Podía sentir su presencia. Esto ya no era una alucinación, era una realidad. Entré lentamente. Mis pasos resonaban por la casa. Al cruzar pasillo, ese murmullo comenzó de nuevo. Susurros. Era como si las paredes hablaran, silenciando el aire. «Estás aquí». Esta vez fue más claro, como si estuviera junto a mi oído. Como si una sombra compartiera mi aliento. Llegué a la puerta de la habitación. La puerta estaba entreabierta de nuevo, igual que cuando llegué. Iluminé con mi linterna por la rendija. No había nadie en la habitación. Al escudriñar la oscuridad, vi una cuna vieja y desgastada en el suelo, en medio de la habitación. Dentro había una manta vieja y amarillenta. La presión en mi corazón se volvió insoportable. ¿Era un hijo de Isabela? Me acerqué a la cuna. Me arrodillé. Al levantar lentamente la manta, encontré un pequeño caballo de juguete de madera debajo. Y justo al lado del caballo, había un pañuelo diminuto y pálido. Cuando tomé el pañuelo, el olor a perfume de mujer se intensificó de nuevo. Y en ese mismo instante, ese susurro se hizo más claro, esta vez resonando en mi mente: mi hijo, Juan. Este sentimiento me llenó de miedo y profunda tristeza. Isabela tenía un hijo, Juan. ¿Acaso él también había desaparecido? ¿Era este terror no solo la maldición de Isabela, sino también la de su hijo? El aire en la habitación se volvió de repente pesado, me costaba respirar, como si me estuvieran sofocando. La oscuridad de la habitación comenzó a tomar forma ante mis ojos. Una silueta, una figura. En ese momento, una sombra difusa apareció justo al lado de la cuna. La silueta de una mujer. Y llevaba algo diminuto, con forma de bulto, en brazos. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran brillantes, pero también tenían una expresión triste y vacía. Sus ojos eran iguales a los de Isabela en la fotografía, pero ahora había un dolor indescriptible en ellos. Esta era Isabela. Estaba ante mí en su verdadera forma, como un espíritu. Extendió la mano, como si quisiera algo de mí. Tenía las piernas entumecidas, pero no podía moverme. No sabía qué quería, pero a pesar de mi miedo, el deseo de ayudar a esta alma indefensa crecía. Era como si el espíritu de esta mujer hubiera establecido un vínculo conmigo. La silueta de Isabela estaba frente a mí, sosteniendo a ese pequeño bulto en sus brazos. El dolor en sus ojos me atravesaba. Tenía las piernas entumecidas, pero no podía moverme. Extendió la mano. Tenía que ayudar a esa alma indefensa. Su susurro resonó en mi mente: Juan, mi hijo. Entendí. Isabela buscaba a su hijo perdido. Y yo, Mateo, tenía que ayudarla a encontrarlo. Apunté la linterna de mi teléfono hacia la cuna. Recogí con cuidado el pañuelo y el caballo de juguete. ¿Dónde está Juan, Isabela?, susurré. La silueta de Isabela asintió levemente, y luego señaló la esquina de la habitación. Allí, el papel tapiz se había roto, y apareció un pequeño hueco detrás del panel de yeso. El aire era gélido y sentí una presión muy profunda. Me acerqué a la pared. Empujé el panel de yeso con el canto de la mano. Se desmoronó fácilmente. Detrás había un espacio estrecho y oscuro. Un olor denso a humedad y un olor dulzón empalagoso provenían del interior. Y un murmullo muy débil, como si un susurro viniera de dentro. Alumbré el vacío con mi linterna. Lo que vi me heló la sangre. Dentro, había un pequeño esqueleto. El esqueleto de un niño. Y en su mano estaba el mismo caballo de juguete de madera que yo tenía. Juan. Él estaba aquí. Este oscuro vacío era la última tumba de Juan. Las lágrimas corrían por mis ojos. Esta aterradora realidad había dejado atrás todas mis pesadillas. El grito de Isabela resonó en mi mente. Ese murmullo que había oído ahora cobraba aún más significado. El origen de este terror inexplicable era este pequeño cuerpo que yacía ahí. La silueta de Isabela flotaba sobre la cuna. El bulto en su mano desapareció lentamente. El vacío en sus ojos había dado paso a una paz indescriptible. Escuché otro susurro, esta vez como un gracias. La figura de Isabela se desvaneció lentamente, se fundió en la oscuridad y desapareció por completo. Había liberado su alma. El aire de la habitación empezó a calentarse. Ese frío gélido había dado paso a una temperatura normal. El aroma a perfume de mujer también había desaparecido gradualmente. El silencio ya no tenía esa presión aterradora. Solo había un triste silencio. Me dirigí a la puerta. Mi deber en esta aldea había terminado. La maldición de Isabela y Juan había terminado. Pero lo que había vivido había dejado una huella imborrable en mi mente. Iría de este lugar, pero nada volvería a ser igual. Saqué el esqueleto de Juan de aquel oscuro vacío.
Su pequeño cuerpo estaba aplastado por el peso de los años y aquella maldición. Lo envolví con cuidado en una manta y lo enterré en la tierra, bajo un árbol viejo y marchito, fuera de la casa. Coloqué la foto de Isabela y su caballo de juguete junto a él. Por fin, madre e hijo habían encontrado la paz. El fuerte olor se había disipado y mi presión se había aliviado. Eran los últimos momentos de la noche. La tenue luz de madrugada había empezado a iluminar los alrededores. El silencio en el pueblo seguía presente, pero esta vez no era terror, sino tristeza. El silencio era ahora la señal de que los muertos habían encontrado la paz. Regresé a mi camioneta. Arranqué el motor y abandoné aquel pueblo maldito por última vez. En el camino, pensé en el pasado. El Ricardo del que me había hablado el camionero. Tal vez él, como yo, se había visto arrastrado a esta pesadilla mientras intentaba ayudar a alguien. Pero yo había sobrevivido. Había traído paz a las almas de Isabela y Juan. ¿Era este el principio o el final para mí? Aunque estaba físicamente cansado, el temblor y la inquietud que sentía habían disminuido. Encendí la radio y esta vez solo se oían sonidos normales. Ni un murmullo, ni un susurro. El aroma perfume de mujer también había desaparecido por completo. Al salir el sol, me miré al espejo por última vez. El pueblo se perdía en el horizonte como una mancha oscura. Había escapado de ese pueblo, pero ese pueblo no se me había escapado. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, recordaba esa casa oscura, esa figura de ojos brillantes y el grito de Isabela. Quizás la sombra de esta pesadilla me acompañaría el resto de mi vida. Pero ya no estaba solo. Al ayudar a Juan e Isabela, también había llenado en cierta medida el vacío que sentía dentro. Continué con mi vida. Al camionero, a las carreteras. Pero ahora era una persona diferente. Ese pueblo maldito me había cambiado. Ahora era más cauteloso ante lo desconocido, pero también había comprendido la fuerza del espíritu humano. Y cada madrugada, al mirar al cielo, pensaba en los espíritus de Isabel y Juan en paz. Sé que fue una historia terrible. Pero también me enseñó una lección de esperanza y caridad.